Muy buenas, soy Francisco Sánchez, te voy a enseñar directamente este proyecto que hemos creado que se llama Sociedad Patrimonial. Os voy a enseñar un poquito lo que serían las bases y las ventajas que tiene el hecho de que tú puedas participar en este proyecto. En este proyecto, para que te hagas una idea de cómo funciona, es un proyecto el cual se basa en capitalización. ¿Qué significa esa situación? Significa de que nosotros lo que vamos a hacer es, si tú así lo deseas, vas a hacer una inversión con nosotros, esa inversión la vas a hacer en bienes e inmuebles, lo que se denomina comúnmente como comprar un piso, una casa, un chalet, un terreno, un local, cualquier bien que en este caso es tangible, evidentemente, con su escritura y con todo lo que conlleva el tener una propiedad, ¿vale? La diferencia de esta propiedad respecto a una propiedad normal, como tú podrías comprarte tu propia casa o tu propio local, etcétera, etcétera, sería de que esta vivienda en concreto o esta inmueble en concreto es un inmueble que está participado entre varias personas o entre varios cientos de personas. Es como si tú, por ejemplo, coges a varios miembros de tu familia y entre todos ponéis un dinero precisamente para comprar un chalet o para comprar un apartamento en primera línea de la playa de Benidorm y con tu familia directamente pues alquiláis el piso para alquiler vacacional o para alquiler anual y todos los meses, todos los años le sacáis una rentabilidad y repartís ese dinero en función a la cantidad de dinero que cada uno de vosotros haya ido poniendo. Y a partir de ahí, bueno, pues el día que se venda esa vivienda, como todos ya sabemos, las viviendas por defecto aumentan de precio si no es por un concepto de una burbuja inmobiliaria como la que sufrimos en el 2008. Con lo cual, al ser una sociedad patrimonial, nosotros velamos por los intereses y aquí directamente la inversión que tú puedas hacer no la estás haciendo única y exclusivamente en una propiedad que tengamos, por ejemplo, en primera línea de Benidorm, que la alquilemos directamente para que esa vivienda se pueda alquilar vacacionalmente y llegado, por ejemplo, un periodo de 10 años o 20 años, digamos, de venderla y con lo cual generes un beneficio, sino que tu dinero se reinvertirá en varias propiedades al mismo tiempo, con lo cual, como se suele decir vulgarmente, no se van a tener, digamos, los huevos todos metidos en la misma cesta por si acaso algún día esa cesta se rompe, que es lo que nosotros intentamos que no suceda jamás. Por eso hemos diseñado lo que sería esta sociedad patrimonial que está avalada por el Gobierno de España y todas las leyes la avalan porque es una sociedad completamente legal y constituida con sus participaciones y evidentemente con sus escrituras pertinentes y bueno, y va a depender de la cantidad de capital que tú aportes a esta sociedad patrimonial para que así tengas, digamos, más voto o más beneficio en función a la cantidad de inversiones que vayamos haciendo. Bueno, pues voy a empezar sin más dilación explicándote un poquito en qué consisten las bases en las que se van a basar esta sociedad patrimonial. Bien, pues para empezar, ¿esta sociedad patrimonial qué es? Una sociedad patrimonial está destinada a la gestión de patrimonio de la sociedad. No puede gestionar otro patrimonio que no sea el titular la propia sociedad patrimonial. En este caso son compra de viviendas, evidentemente, reventa de viviendas que se compran, reformas y modernización sobre las mismas viviendas u otras viviendas, siempre y cuando se les saque un beneficio, sobre todo gestionar alquiler anual, también temporal. ¿Qué diferencia hay entre el temporal y el anual? Pues que el anual son por periodos mínimos de 6 meses hasta 3 años y el alquiler temporal puede ser perfectamente desde un mes hasta el tiempo que uno considere porque ya no necesita la vivienda. Son contratos circunstanciales temporales. Alquileres vacacionales, que creo que ya sabemos qué significa todo eso, y alquiler de habitaciones. Esto es más o menos lo que hace una sociedad patrimonial, que es gestionar un patrimonio el cual vende o alquila en diferentes conceptos según surja el momento y surge el cliente y sobre todo lo más importante de todo es si surge la zona en la que está situada el inmueble. No es lo mismo tener un inmueble
directamente en primera línea de playa en Benidorm, en el centro de Madrid o, por ejemplo, por poner un ejemplo así, en cualquier pueblecito como Petrel o como Alcoy, que evidentemente ese patrimonio va a tener mucha menos rentabilidad que esos dos que hemos mencionado al principio, ¿vale? Por eso es importante poder gestionar diferentes patrimonios, en este caso de toda España, en esta primera fase y posiblemente del resto del mundo, dependiendo de los lugares y de aquellos que nosotros veamos que realmente pueden ser un beneficio para nuestra sociedad patrimonial, que también se puede incluir, para que os hagáis una idea, la compra y la gestión de hoteles, ¿vale? Para que más o menos os podáis hacer un ejemplo de lo que pretendemos con esta sociedad patrimonial. Bueno, pues dentro de esta sociedad patrimonial, ¿quién la compone? La componen personas que aporten un capital a la sociedad, eso es lo más elemental, ¿vale? Pero también las pueden componer personas que aporten un capital a la sociedad, evidentemente, y al mismo tiempo que las propiedades que nosotros disponemos dentro de la sociedad, directamente también las podemos alquilar a esos mismos asociados, igual que se pueden alquilar a otras personas, pero evidentemente siempre le vamos a dar prioridad a ti, si buscas un alquiler con nosotros, que seas partícipe de nuestra sociedad patrimonial, antes que a cualquier otra persona que no conozcamos, que evidentemente a ti, por ser socio patrimonial, o sea, socio de la sociedad patrimonial, no nos hace falta ni siquiera que nos des tus garantías, porque precisamente tus garantías son precisamente tus participaciones. Con lo cual, ahí ya llegamos a una conclusión muy sencilla, la cual, antes de alquilárselo a un desconocido, siempre van a tener prioridad aquellas personas que en este caso participen dentro de nuestra sociedad patrimonial, ¿vale? También a esas personas que quieran comprar una propiedad. El formato que nosotros hemos desarrollado para este formato es muy sencillo. Nosotros como sociedad patrimonial compramos directamente una vivienda, le ponemos un valor y a ese valor, dependiendo de la edad que tú tengas, dependiendo del pacto al que lleguemos, se le va a poner un valor mensual. A ese valor mensual tú lo vas a pagar y el pacto será pues entre 10, 20, 30, máximo 40 años, en el cual tú tendrás que pagar esa cantidad como si fuera un concepto de alquiler, si así lo quieres ver para que te sea más fácil de comprender, con lo cual, llegado a la finalización del pacto con las condiciones que hayamos marcado, pues evidentemente la propiedad pasaría a ser nombre tuyo. Con lo cual, ahí los únicos gastos adicionales que tendrías que pagar serían única y exclusivamente aquellos gastos que se derivan de los impuestos más, evidentemente, el notario y esos gastos que se derivan. Porque tú, durante esos años pactados, directamente has pagado la vivienda como si de un banco se hubiese tratado. Evidentemente, aquí no vas a necesitar ningún tipo de aval, aquí no vas a necesitar ningún tipo de garantía. La única garantía que vas a tener es que tú eres propietario de esa sociedad patrimonial, ¿vale? Y que como garantía tienes evidentemente eso. La única condición que nosotros ponemos para que no llevemos a errores, evidentemente que aquí la titularidad de la vivienda siempre va a estar a nombre de la sociedad patrimonial, ¿vale? Durante todo ese periodo de tiempo que esté la vivienda. Si por desgracia una de las personas que firman esa titularidad falleciera, evidentemente tiene el concepto hereditario. O sea, tus herederos podrían seguir pagando hasta completar el compromiso y automáticamente, llegado a ese día que se ha completado el compromiso, directamente la escritura solamente se tendría que hacer una vez. No habría impuestos, en este caso, de cesión o impuestos de estos. Sí, de cesión, no, sería impuestos por haberte muerto, que ahora mismo, perdóname, no me sale el nombre con esta situación, ¿vale? Pero bueno, creo que lo has entendido perfectamente. Si llegara el caso de que tú fallecieras, cualquiera de tus herederos directos que estuvieran dentro de tu testamento podrían seguir pagando hasta completar esos 40 años, si ese fuera el máximo que hemos puesto, y esa persona podría adquirir la titularidad por herencia de este patrimonio. Evidentemente aquí tienes que tener en cuenta que si dejaras por casualidad
3 recibos consecutivos de impago, automáticamente perderías ese derecho. Lleves el tiempo que lleves. No puedes dejar más de 3 recibos consecutivos de impago, ¿vale? Porque ahí perderías el derecho a esa adquisición. Es la única pega que puedes tener, pero bueno, creo que tampoco es demasiado teniendo en cuenta que no vas a necesitar ni tener avalistas, ni tener, o sea, te meterás como si fuera en un banco, pero no vas a tener que poner ninguna garantía ni le vas a tener que decir a ningún familiar que en este caso aporte su vivienda como aval para poder comprar esta otra tuya, ¿vale? Pero evidentemente no puedes dejar de pagar o sea, 3 recibos consecutivos no puedes dejar de pagarlos. El contrato automáticamente que se generase dejaría de tener valor, ¿vale? Pero bueno, eso ya son pequeños detalles que en el caso de que te interese directamente podemos empezar a hablar del tema. Bien, ¿qué se gestiona? Pues bueno, pues se gestiona todo tipo de inmuebles y terrenos, casas, pisos, locales, terrenos, nueva construcción. Podemos coger directamente un terreno y decir, bueno, pues con el capital social que tiene esta asociación, pues directamente vamos a construir 200 viviendas porque lo permite el terreno y el plan parcial lo permite, ¿vale? O cualquier cosa que tenga que ver relación con lo que nosotros estamos haciendo, que son bienes inmuebles, ¿vale? En este caso, cualquier cosa, aparcamientos, viviendas, chalés, cualquier cosa que pueda generar un beneficio y que nuestra inversión como asociación patrimonial pues nos permita pues, gestionar y sacarle un beneficio y que ese beneficio se reparta entre todos los inversores, que ese es el propósito de cualquier asociación patrimonial. Pues, ¿cuáles son los beneficios? ¿De dónde se obtienen beneficios? Bueno, pues hay múltiples situaciones en las que se generan beneficios. Yo te voy a poner aquí las que sabemos que le vamos a sacar mucho más beneficio y luego ya seguramente a medida que vayamos avanzando encontraremos muchos más proyectos que también se les saque un buen porcentaje de beneficio. Por ejemplo, los beneficios son múltiples, como por ejemplo la compra de viviendas para reformar. O sea, tú compras una vivienda por un precio bastante asequible y ese precio bastante asequible le haces una pequeña reforma y con esa mejora que has hecho a lo mejor le estás ganando pues un 25 o un 50% del valor de la vivienda. Eso son operaciones siempre a corto plazo, ¿vale? Nosotros no apostamos por esas operaciones, pero también son válidas. Esas operaciones, por ejemplo, para nosotros en este caso nos interesaría comprar una vivienda, reformar esa vivienda, alquilar esa vivienda y durante un periodo aproximadamente entre 5 a 10 años poner a la venta esa vivienda, con lo cual no le sacaríamos un 25% de margen de beneficio, sino posiblemente le sacaríamos un 100%, incluso más. Va a depender un poco esa visión de nuestros ojeadores que puedan ver un poco más allá del futuro. ¿Vale? También, por ejemplo, comprar viviendas que obtienen personas que son ocupas. Esas viviendas que son personas que tienen ocupas, pues evidentemente son más difíciles y los propietarios están deseando quitárselas de encima. Nosotros podemos comprar ese tipo de viviendas y luego llegar a un convenio con esos ocupas o bien de crear un alquiler social, con lo cual ellos vivirían en una casa legalmente, ya no serían ocupas, ya serían posiblemente propietarios si así lo desearan, ¿vale? Pero ya se regularía una situación con lo cual esas viviendas de una manera o de otra tendrían un bien social que al mismo tiempo a nosotros nos generaría un beneficio como el que ya he explicado antes de comprar una vivienda a largo plazo sin necesidad de ningún tipo de préstamo ni avales, ¿vale? O bien comprar esas viviendas de modo dute. El que no sepa lo que es un modo dute son estas viviendas en las cuales son personas mayores las que viven directamente en una casa, en las cuales normalmente si tienen herederos, esos herederos ya deciden directamente que le permiten vender esa vivienda. Con la venta de esa vivienda están cogiendo un dinero por adelantado y mientras tanto van viviendo en esa vivienda hasta que fallecen. En el momento en que fallecen, pues evidentemente la vivienda pasa a ser a titularidad de la sociedad patrimonial, ¿vale? Bueno, ya es antes, o sea, cuando se firma la escritura ya es sociedad, pero el uso y disfrute lo tendrían estas personas mientras que estén vivas.
no sus herederos, solamente esas personas que son titulares en ese momento. Ya luego aclararé un poquito más ese concepto. Y luego, evidentemente, comprar viviendas que vienen de subastas, que es donde realmente se adquiere directamente la mayor parte de esas viviendas, que realmente es donde vas a sacarle mucho beneficio, ¿vale? Luego tenemos más beneficios en la venta de las viviendas, evidentemente en el alquiler de las viviendas, en las reformas y la venta de las viviendas, en las obras nuevas y en la captación de nuevos inversores. Todo esto son los beneficios que genera nuestra plataforma para esos inversores que decidáis de entrar en esta plataforma, que bueno, tendréis vuestro título legal y firmado por el notario, que es el que le da valor a todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues, ¿cómo se gestiona la inversión? Bueno, aquí voy a dar unas pinceladas simplemente cómo se gestionaría la inversión, ¿vale? Para que más o menos tengáis una idea, ¿vale? Una inversión de capital, que serían participaciones, ¿vale? Para que nos hagamos una idea en realidad, ¿vale? El capital aportado a la sociedad genera un beneficio que se repartirá cada semana, ¿vale? Nosotros hemos decidido que en vez de repartir los beneficios cada trimestre, como se suele hacer normalmente, lo haremos cada semana, porque así las cuentas siempre las tenemos que tener al día, ¿vale? Y el hecho de tener las cuentas al día nos hace que podamos tomar mejores decisiones, ¿vale? Que todos sabemos que los españoles tendemos mucho a decir, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Como en este caso nuestra estructura es un pago semanal de lo que sería directamente, sería un pago semanal, tendremos que siempre dejar las cosas hechas ya desde un principio, no hacer las cuentas a última hora, sino ya nuestro sistema ya genera las cuentas y los beneficios en el mismo momento en que se capitaliza esa acción y ya tiene contemplados esos gastos que va a tener la sociedad patrimonial, así como cualquier otro de imprevisto va a tener un capital para esos pequeños imprevistos que pueda tener, ¿vale? El capital portado a la sociedad será invertido en propiedades con escritura societaria. Significa que volvemos a lo mismo, tú no vas a invertir dinero aquí para que nosotros lo gestionemos y ya está, que sí, que es así, ¿vale? Pero ese dinero que tú vas a invertir en nuestra sociedad patrimonial está destinado exclusivamente a la compra de propiedades, en este caso inmuebles, no importa para qué, ¿vale? Nosotros estamos obligados a todos los socios darles, digamos, cada vez que vamos a decir de comprar algo, automáticamente darles el planteamiento de lo que vamos a comprar y qué beneficio le vamos a obtener en los próximos 10 años, ¿vale? Igual que cuando decidimos vender, ¿por qué decidimos de vender? ¿Vale? En esta sociedad patrimonial quiero dejarte claro una situación muy sencilla. El dinero que tú aportes es como si ahora mismo decidieras de comprar una vivienda. Tú imagínate que tienes 50.000 euros si quieres comprar una vivienda. Compras esa vivienda, pagas los impuestos que tengas que pagar y para poder recuperar tú de esos 50.000 euros tienes que vender esa vivienda, ¿vale? En este caso es el mismo concepto. O sea, tú estas participaciones que tú compras, la única forma de retornar ese dinero es vendiendo directamente esas participaciones. Es importante que sepas que las participaciones, por derecho, ¿vale? Si tú el día de mañana decides de vender las participaciones a otras personas, tú no se las puedes vender a ninguna persona que no esté dentro de la sociedad patrimonial. Los primeros que tenemos derecho a comprar esas participaciones somos los socios que tenemos inversión patrimonial dentro de esa sociedad. Si ninguno de los socios queremos esa sociedad, o sea, esas participaciones, entonces se lo podrás vender a cualquier persona que quiera comprar esas participaciones y que directamente ya será partícipe de nuestra sociedad patrimonial, ¿vale? Quiero decirte con esto que no todo el mundo que quiera meterse dentro de la sociedad patrimonial va a poderlo hacer, solamente lo va a poder hacer si hay disponibles participaciones, ¿vale? Las participaciones, lo que se llama la ampliación de capital, solamente se generarán una vez al año. Eso quiere decir que ahora cuando veamos las tablas de ampliación de capital, evidentemente hasta que no llegue enero del año siguiente, no se van a poder meter socios nuevos que lo que harían sería
directamente una aportación de capital, con lo cual tendríamos una ampliación y evidentemente tendríamos más capacidad de gestión en todos los sentidos. ¿Cómo sería aproximadamente un proyecto unitario de los que nosotros planteamos en este momento de nuestra historia, tanto en este comienzo que vamos a planificar, como en los próximos 2-3 años? ¿Vale? ¿Cuáles serían los proyectos hasta que no tengamos ese capital social que a lo mejor nos permite poder comprar edificios enteros y hacer reformas y hacer lo que nosotros creamos conveniente, siempre y cuando teniendo el bien común de nuestros socios patrimoniales que generen un beneficio semanal, que este sería el concepto que nosotros buscamos como preferencia? Vamos a poner un proyecto real que ya hemos planteado, ya tenemos viviendas con este concepto y te lo explico pues brevemente, ¿vale? Bien. El primer proyecto al que estamos ya focalizados en trabajar sería un estudio en Benidorm dentro de lo que sería el Plymouth Fiesta. Este edificio tiene problemas, no nos vamos a engañar, por eso este edificio en concreto lo vamos a comprar poquito a poquito las viviendas que estén disponibles. El precio medio de compra de estas viviendas que están aquí, estamos hablando de 20.000 euros más impuestos, ¿vale? Aproximadamente unos 2.400 euros de impuestos, ¿vale? El precio de la reforma promedio de cualquier vivienda de estas, estaremos hablando entre 5.000 a 10.000 euros, va a depender un poco del piso que encontremos, pero en este caso el piso que ya tenemos claro tiene un precio de reforma de 5.000 euros, ¿vale? El periodo estimado de conservación de este piso lo estimamos en 10 años, eso quiere decir que lo vamos a comprar ahora en el año 2018 y tenemos pensamiento de venderlo en el año 2028. Mientras tanto, le vamos a sacar una rentabilidad mensual anual, que ese mismo piso ya tenemos, en este caso, porque nosotros nos dedicamos mucho al concepto de los alquileres, sabemos que en ese estudio lo podemos alquilar por un promedio de 400 euros mensualmente. ¿Por qué pongo un promedio de 400 euros mensualmente? Porque a lo mejor este primer año lo tenemos que alquilar a 350, el año que viene lo podremos subir a 400, dentro de 2 años lo podremos subir a 450 y ahí hasta donde el mercado nos lleve. Con lo cual, la ganancia anual de promedio será de 4.800 euros, que es aproximadamente una rentabilidad del 20% sobre el capital que nosotros hemos invertido. O sea, eso es una rentabilidad muy alta, más de lo que te puede llegar a imaginar, ¿vale? Pero la tiene porque los estudios ya están hechos y a cualquiera que se lo quiera que se lo demuestre, para mí es tan sencillo como que se venga aquí y le doy los números que necesite, ¿vale? Consecuencia, la rentabilidad del periodo sería que si sacamos un promedio de 4.800 euros al año por 10 años, que seguramente son más de, no de 10 años, sino de 4.800 euros, tendríamos una cantidad estimada de 48.000 euros, ¿vale? La previsión de venta al final del periodo de esta misma compra que hemos hecho, posiblemente estaremos hablando de 65, tirando por lo bajo, ¿vale? Con lo cual, la rentabilidad que nos ha dado es, si lo vendemos por 65.000 euros, más 48.000 euros que le hemos sacado en concepto de alquiler, ahí ya tenemos, digamos, una suma de 113.000 euros. Si a esos 113.000 euros le quitamos los 22.400 euros que nos ha costado la reforma y la compra de la vivienda, incluyendo los impuestos, menos los 5.000 euros que nos ha costado esa reforma, le habremos sacado en este periodo de 10 años una rentabilidad de 85.000 euros. Prácticamente le habremos sacado un 400% del valor que nosotros invertimos. Con lo cual, entiendo que es una ganancia muy importante, muy importante. Eso si decidimos de venderlo dentro de 10 años, que a lo mejor nos esperamos y lo vendemos dentro de 20 y le seguimos sacando esa rentabilidad mensual.
o bien se lo vendemos directamente a uno de nuestros asociados, que durante 40 años nos vas a estar pagando el piso y evidentemente pues ya llegaremos a un pacto en el cual, llegado al final de ese periodo, tú te vas a quedar con la vivienda. Eso ya lo va a decidir la sociedad patrimonial y lo va a decidir, evidentemente, lo que vaya pasando a medida de que vaya pasando el tiempo. O sea que, ya para terminar este proyecto unitario, en ese mismo edificio, con esas mismas características, tenemos aproximadamente entre 30 y 40 viviendas, que algunas viviendas de estas mismas de las que estamos hablando de que cuestan hasta, hemos visto hasta 6.000 euros una vivienda. Pues imagínate, si en vez de que nos cueste 20.000 nos cuesta 6.000 euros, pues evidentemente la rentabilidad que le vamos a sacar ya no va a ser un 400%. Ya simplemente tú puedes hacer un cálculo que ya la calculadora ya a mí se me calienta. Bien, seguimos. El proyecto global es un proyecto bastante más ambicioso. Evidentemente no son 20.000 euros lo que vamos a necesitar para poder empezar a trabajar. Estamos hablando de que el fondo patrimonial tiene que ser muchísimo más grande, pero ahí evidentemente vamos a comprar, que es el concepto, alquilar mientras vendemos a buen precio y evidentemente vender. Ese sería el concepto de nuestro proyecto patrimonial en su escala, ¿vale? Para nosotros entendemos que aquellas ciudades, aquellos pueblos que realmente trabajan con el turismo son las primeras con las que tenemos que trabajar, principalmente porque es la que más rentabilidad nos va a dar. Y si queremos sacarle una rentabilidad importante a todo esto que estamos haciendo, pues el turismo es el que nos va a permitir que eso sea válido. No va a ser otra cosa. Imaginaros en un pueblo de 800 habitantes, pues a lo mejor sí, podemos utilizar casas cueva, como hay en pueblos que son turísticas, pero realmente tenemos que ir al sol y playa, que es lo que demanda la mayoría de la gente y que es donde realmente vamos a sacar mucho más rendimiento. Aquí no utilizamos, por ejemplo, en el caso de Madrid, no utilizamos sol y playa, pero ya Madrid como un lugar turístico tiene mucho reclamo y es una apuesta importante a la que debemos de trabajar, ¿vale? Por tanto, esas ciudades que como priman en nuestro proyecto sería Benidorm, Marbella, Alicante, las Islas Canarias, que me lo he saltado ahí un poco a la prisa, evidentemente Ibiza, Mallorca, todos estos lugares que son, que prima el turismo, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a trabajar bastante. Madrid, Barcelona y otros puntos a estudiar, otros puntos que hay que ir analizando, que evidentemente lo que va a primar en este caso va a ser mucho más la rentabilidad que le saquemos mensual que cualquier otro valor, ¿vale? O sea, siempre buscaremos lugares en los cuales nuestra rentabilidad sea la máxima posible. Pues vamos a ver cuál es el beneficio estimado de una de nuestras operaciones para que nos vayamos haciendo una idea más o menos de, por ejemplo, tenemos esa acción que hemos hecho sobre este estudio en el cual el edificio tiene problemas, pero no por culpa del edificio, sino porque ya se ha provocado un mal ambiente que nosotros podemos llegar a cambiar ese ambiente precisamente comprando esas viviendas que incluso están con ocupas y llegar a un acuerdo con esos ocupas de que o ceden directamente a nuestra voluntad de llegar a un acuerdo económico en el cual ellos se conviertan en propietarios o inquilinos de de esos propios estudios, o bien, pues irremediablemente ejecutaremos nuestro derecho a recuperar la vivienda, procederemos directamente al desahucio y una vez que esté desahuciada, pues empezaremos a alquilar esa vivienda pues para sacarle un beneficio como es normal, ¿vale? Bien, los beneficios estimados van a depender siempre en las zonas donde nosotros compremos esas viviendas y evidentemente en los periodos vacacionales o no que tengan esas viviendas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si nos basamos en Benidorm, que es de donde partimos, ¿vale? Esas viviendas que tengamos cerca de la playa, cuando llegue el mes de junio, julio, agosto y septiembre, posiblemente en esos 4 meses le estemos sacando mucho más dinero que en el resto del año. Consecuencia,
llegados esos meses, nuestros ingresos semanales posiblemente se cuatripliquen de esos ingresos que hemos tenido semanales durante periodos anteriores. Pongo un ejemplo, una casa que a lo mejor la estamos alquilando por 700 euros al mes durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ¿vale? Esas mismas viviendas, llegado el mes de junio, podemos alquilarlo entre 700 y 800 euros semanales, con lo cual, en ese periodo, estamos ganando prácticamente más dinero que en el periodo actual con mucho más meses, ¿vale? Lo importante es ganar dinero y rentabilizar la inversión de la sociedad patrimonial. La ventaja con la que vamos a trabajar es que lo que buscamos es que vamos a jugar con mucho capital y llegado el momento determinado, como siempre vamos a tener ese capital para poder comprar una vivienda, no es lo mismo de que la sociedad patrimonial tenga que meterse a pedir un préstamo en el banco para poder comprar una vivienda, que entre todos sumemos la cantidad necesaria y podamos hacer una oferta de compra a esa vivienda que a lo mejor si se encuentra en 300.000 euros esa vivienda, posiblemente la podamos comprar en 250. ¿Vale? Esta parte es muy importante a tenerla en cuenta, pues es el sentido directamente de la sociedad patrimonial. ¿Vale? El concepto de arrendamiento aproximadamente da un 6% anual, aproximadamente, pero se puede sacar mucho más rendimiento. Pero yo siempre prefiero tirar por lo bajo, precisamente para que lo tengamos bastante más claro y si tiramos por lo bajo y llegamos a lo bajo, perfecto, ¿vale? Y si de ahí ganamos más, pues ya nos lo encontramos todos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo que la compra de una vivienda sería de un valor de 100.000 euros, el alquiler al mes lo vamos a poner a 550, por 12 meses tenemos una rentabilidad de 6.600 euros. Por un periodo de 10 años estaremos sacando a esa vivienda, más o menos, una rentabilidad de 66.000 euros al año. Por concepto de la reventa, casi siempre le vamos a sacar un 100% del valor de la vivienda, ¿vale? Yo creo que incluso más, porque vamos a intentar sobre todo a comprar varios lotes de casas, con lo cual no es lo mismo que compres una, que compres 5 al mismo tiempo y que con eso realmente vas a generar una oferta más importante, ¿vale? No es lo mismo comprar una que comprar 5, ¿vale? Y eso hace que en vez de costarnos 100.000 euros esa misma casa, posiblemente nos cueste un promedio de 80.000 euros esa misma vivienda, ¿vale? Eso estoy segurísimo porque es algo que hago todos los días, ¿vale? Por concepto de la reventa vamos a generar un promedio del 100% en el periodo que hemos establecido siempre de un valor aproximado de 10 años, con lo cual en la reventa vamos a revenderla aproximadamente por 200.000 euros, esa misma que hemos comprado por 100.000 euros, con lo cual más esos 66.000 euros que hemos cobrado por concepto de alquiler, el beneficio que le hemos ganado ha sido automáticamente de 266.000 euros. El total, si le descontamos esos 100.000 euros que hemos pagado al comprar la casa, hemos ganado en esos 10 años 166.000 euros. Para unos pueden ser mucho, para otros puede ser miseria, pero evidentemente cada uno piensa de una manera distinta. Yo pienso que es una cantidad bastante importante, sobre todo porque nunca vamos a perder valor, siempre vamos a ganar valor, ¿vale? Y esa parte nos va a permitir que siempre generemos, siempre y cuando tengamos una cantidad importante para poder destinar a la compra. Por ejemplo, tenemos el proyecto DUTE, que ahora te lo explico un poquito mejor. Imagínate una vivienda de unas personas que están ya de 70 años en adelante y que tú llegas a un convenio con esa persona y le dices, bueno, mire usted tiene aquí una casa que el precio de mercado son 100.000 euros. Yo, al día de hoy, le doy 60.000 euros. Usted, con estos 60.000 euros, nos vamos, hacemos las escrituras y ustedes, mientras que estén vivos, viven en esta casa. En el momento en que ustedes fallezcan, automáticamente nosotros ya tomamos posesión de la vivienda, ¿vale? Vamos a poner que el promedio de vida de esas personas que están ahí, teniendo en cuenta 70 años, vamos a ponerle que el promedio de vida sean 10 años, ¿vale? En ese promedio de vida, que pueden ser 15, que pueden ser 20, que pueden ser más o pueden ser menos, en ese promedio de vida directamente
esa misma vivienda se ha revalorizado por necesidad del mercado, eso lo sabemos todos. Con lo cual, esa vivienda aproximadamente el día que nosotros tomemos posesión, que no quiere decir que el día que tomemos posesión la vayamos a vender, esa vivienda posiblemente esté en 200.000 euros, teniendo en cuenta la situación, ¿vale? Con lo cual, si nosotros hemos comprado esa vivienda por 60.000 euros, el beneficio en esos 10 años, estamos hablando que hemos ganado 140.000 euros. O sea, y prácticamente no hemos hecho nada. Hemos invertido en una casa que a lo mejor pues se queda libre a los 10 años o a los 15, pero cuanto más años pasen, más valor va a tener esa casa. Evidentemente no vamos a poder hacer nada, no vamos a rescatar ese dinero, no podemos hacerlo. Simplemente tenemos que estar ahí. Nosotros ya sabemos que somos los propietarios de ese patrimonio y es con lo que tenemos que contar, ¿de acuerdo? Consecuencia, estamos sacando beneficios por todos los sitios. Vamos a ver ahora cómo sería la capitalización de esta sociedad, ¿vale? Evidentemente, pues nosotros ahora mismo tenemos un capital social pequeño, ¿vale? Suficiente para poder empezar, evidentemente, pero lo que necesitamos o lo que nuestra visión dice es que si en vez de juntarnos y ahora mismo tenemos una aportación aproximadamente de 100.000 euros, conseguimos socios los cuales entre todos aportemos 500.000 euros, es mucho más dinero para poder, por ejemplo, comprar esas 30 viviendas que tenemos en mente, que esas 30 o 40 viviendas que podemos llegar a conseguir, que se van a duplicar nuestros ingresos conjuntamente y que nos puede hacer, bueno, ya lo he explicado anteriormente, casi multiplicar por 400 la cantidad, en este caso, que hemos aportado, ¿vale? En la segunda fase, que será para el 2020, nuestras previsiones serán de que como mínimo hayamos conseguido inversores, en este caso, para llegar a los 2 millones de euros. En la tercera fase, preveemos o queremos conseguir que nuestro trabajo esté bien hecho y que la gente quiera seguir apostando por nuestra sociedad patrimonial, y en el 2021 10 millones de euros, en el 2022 50 millones de euros. Esto que hablamos de euros, de millones de euros, estamos hablando de gente que aporte dinero para seguir comprando viviendas o edificios. Ya no es un concepto de comprar viviendas, ya es un concepto de comprar incluso edificios, incluso llegar y comprar hoteles. Hoteles los cuales, esos hoteles, nosotros mismos a través de nuestra sociedad patrimonial podamos gestionar perfectamente. O sea, que son cosas que las podamos hacer nosotros sin ningún tipo de duda y que eso nos genere un beneficio semanal, un beneficio mensual, un beneficio anual, que el día que digamos de venderlo le podamos sacar un alto rendimiento, más el rendimiento que ya le hemos sacado durante este tiempo. Bueno, pues más o menos esa parte la tenéis clara. Pues en la quinta fase, en el 2023, tendríamos 100 millones de euros, a lo mejor para muchos, para vosotros, 100 millones de, ¡hala! ¿Qué está pensando este individuo? 100 millones de euros, eso es una barbaridad, ¿dónde va? Bueno, pues 100 millones de euros es lo que vale directamente el Olympus, que ahora mismo está en venta en 110 millones de euros, que está aquí en Benidorm, que ya se ha convertido en un edificio emblemático de aquí de Benidorm, ¿vale? Pues ese mismo edificio, si se comprara y se alquilara precisamente para vacaciones, el rendimiento anual sería una bestialidad, ¿vale? Pero ahora no vamos a hablar de ese edificio, que es un ejemplo del cual he puesto y ya está. Pero bueno, para el año 2024, 200 millones de euros, para el año 2025, 500 millones de euros, y para el año 2026, pues no tenemos una definición clara de cuánto dinero podemos, digamos, gestionar a través de nuestro patrimonio. Eso quiere decir que los que entren ahora, pues evidentemente, imaginaros el valor de vuestras participaciones, lo que puede valer dentro de 5 años o dentro de 6 años. No, son incalculables. Eso solamente lo va a decidir nuestra gestión, que tú, por ser asociado nuestro, tienes derecho a, cuando tienes una cantidad de participaciones, tienes derecho a voto de todo lo que pasa con el dinero que se gestiona directamente con la asociación patrimonial. También te quiero decir que hay una auditoría, que en este caso está por Hacienda, que estamos obligados a pasar por ella continuamente, precisamente para que Hacienda vea, porque no es que nosotros lo pidamos, es Hacienda quien lo exige, ¿vale? O sea, pasar por esa auditoría porque gestionamos patrimonio y tenemos que hacer las cosas bien
y estamos continuamente en el ojo de Hacienda para que te hagas una idea de la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Pues ya más o menos vamos a ver un poco cómo tú podrías participar en esta aportación de capital, ¿vale? En esta aportación de capital, pues cada asociado podrá aportar cuantas participaciones estén disponibles. Acordaros de lo que hemos visto en la situación anterior. En la situación anterior hemos visto que por cada año hay un máximo de participaciones. Una estamos hablando de 500.000, en la segunda 2 millones, 10 millones. O sea, nunca se pueden comprar más participaciones de las que están previstas para la aportación de capital, ¿vale? Y la aportación de capital solo se puede hacer una vez al año. No se puede hacer más de una vez al año, porque hay que ir al notario, hay que registrar la aportación de capital, quién ha aportado esa aportación de capital, o sea, hay que hacer una serie de escrituras que tiene mucho follón. Si eso se haría cada 6 meses ya sería un follón, pues imaginaros lo que pasaría si lo hicieras cada vez que hubiera una aportación de capital. Por tanto, las aportaciones de capital solamente se harán a primeros de cada año, precisamente teniendo en cuenta pues esto mismo de lo que estamos diciendo, que además las personas que aportemos capital, pues simplemente vamos a tener mucho más beneficio y vamos a tener prioridad cuando se haga esa aportación de capital de poder aportar más capital si así nosotros lo deseamos. Tenemos el privilegio, lo tenemos nosotros primero, de poder aportar más capital directamente a nuestras arcas de gestión de capital, ¿vale? Bien. Cada asociado podrá comprar cuantas participaciones estén disponibles, ¿vale? La participación mínima será de 50 euros más el 20% por gastos de gestión. Estos gastos de gestión es escrituras, gente que tiene que mover tu escritura, los asesores que tienen que cobrar por ello, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú compras paquetes de participaciones superiores a 10.000 euros, ese 20% se reduce al 15% por gastos de gestión. Evidentemente, es más capital que tú aportas a la asociación, a la sociedad, con lo cual la gestión, digamos, es menor, se reparte entre cantidad, ¿vale? Si tú compras algún paquete superior a 50.000 euros, sería el 10% por gastos de gestión. Si tú compras un paquete superior a 200.000 euros, sería el 5%, y si compras un paquete superior al 1.000.000 de euros, directamente sería el 3% por gastos de gestión. Y de aquí ya no se baja más, porque siempre tiene que haber un gasto de gestión necesariamente, ¿vale? Vuelvo a repetir que en este caso en los periodos anuales no se podrá exceder de la cuantía de participaciones creadas. Eso quiere decir que si volvemos a la parte de atrás, tenemos estimado que para el año 2019 nuestra aportación de capital como máximo va a ser de 500.000 euros durante todo el año 2019, ¿vale? Muy raro sea que pase de otra manera, pero ya sabemos que no se va a poder hacer, ¿vale? En el año 2020, en enero del año 2020, sí podremos tener 2 millones de euros, pero hasta enero del año 2020 solamente vamos a tener una aportación de capital de 500.000 euros, que eso es lo que tenemos previsto de aquí a febrero, como mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? No habrá ninguna persona que pueda aportar 1 millón de euros. No habrá ninguna persona que podrá aportar 1 millón de euros, porque no tenemos participaciones suficientes para esa persona que ha aportado 1 millón de euros, ¿vale? Con lo máximo que va a poder aportar una persona son 200.000 euros. No va a poder aportar más, porque nuestro límite para este año está en 500.000, ¿vale? ¿Se ha entendido más o menos esto que quiero decir, verdad? Bien, pues teniendo ese valor en cuenta, pues seguimos adelante. El reparto de los beneficios. El reparto de los beneficios va a ser un reparto semanal. Para una mayor fluidez de los repartos de beneficios serán semanales porque entendemos lo que he dicho anteriormente en la explicación. Para la gente, a la hora que decida de ver los beneficios que le están generando, pues todos los lunes pues podrá ver exactamente lo que le ha generado la inversión que ha tenido. Cuando llegue a final de mes, pues tiene que sumar la primera semana, la segunda, la tercera y la cuarta, y entonces sabrá lo que ha cobrado esos beneficios. ¿Qué se cobra dentro de esos beneficios? Bueno, pues uno de los beneficios por los cuales se cobran es por el porcentaje por gasto de gestión.
ese 20%, ese 15%, ese 10%, ese 5%, ese 3% va a las arcas de la asociación. Eso quiere decir que una vez pagados los impuestos, una vez pagados todo lo que se genera, pues evidentemente, pues eso es un beneficio para que la asociación siga adelante. Por tanto, también puedes cobrar de esos porcentajes de gestión, ¿vale? Los alquileres mensuales de todo lo que tenga la asociación patrimonial, los alquileres vacacionales, los alquileres en general, las reventas de viviendas y otros beneficios por gestión, ¿vale? Como ya hemos dicho, a todos estos beneficios se les descontará, digamos, la infraestructura de la sociedad patrimonial, así como los recursos humanos y los impuestos, ¿vale? Siempre hablamos de que los repartos de beneficios son o sea, ya con los impuestos pagados y puestos al día, porque nosotros no queremos tener ningún problema con Hacienda, porque en realidad Hacienda somos todos. Ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a ver qué sería un ejemplo práctico de cómo nosotros vamos a trabajar. Me interesa mucho de que vayamos viendo los ejemplos prácticos, ya hemos visto 3, en este caso sería el tercero, que más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Pero que vamos a poner, en este caso, un ejemplo práctico de una persona que invierte, no que nosotros compramos una vivienda por X dinero, sino una persona que invierte 10.000 euros. Si en vez de ser 10.000 euros pones 1.000 como ejemplo, pues lo divides. Si en vez de ser 1.000 euros lo haces en 100, pues tú mismo te haces una idea haciéndolo en porcentaje, le vas quitando ceros. Si en vez de poner 100 euros pones 10 euros, que no puedes tener 10 euros porque la inversión mínima son 50 euros, pues la misma escala. Tú tienes que hacer exactamente la misma escala. Pero vamos a utilizar una escala coherente de una persona que invierte 10.000 euros en nuestra sociedad patrimonial, ¿vale? En este caso, por concepto de alquiler, pues va a generar unos ingresos mensuales de 170 euros, que multiplicado por 12 meses, pues va a generar aproximadamente 2.040 euros, aproximadamente, ¿vale? Por un promedio de 10 años, que es lo que nosotros estimamos de las viviendas que vamos a tener, automáticamente estará cobrando un promedio de 20.400 euros a los 10 años, ¿vale? Fijaros que ha duplicado ya directamente, ha duplicado la inversión inicial que estuvo haciendo, ¿vale? Por la venta de la vivienda, pues a lo mejor va a cobrar esa persona pues 11.000 euros de los beneficios que le ha reportado de la venta de esa misma vivienda o de esas viviendas que hemos generado. El porcentaje de beneficios adicionales de la sociedad, aproximadamente, eso que hablábamos de lo que serían los gastos de gestión, los porcentajes de los gastos de gestión, pues un promedio de 60 euros al mes. Seguramente es más, pero vamos a dejarlo en 60 euros al mes, con lo cual por 12 meses son 720 euros, por 10 años son 7.200. Por lo tanto, en un beneficio aproximadamente a 10 años por una inversión de 10.000 euros, has tenido un alquiler que te ha generado unos 20.400 euros, más la reventa de la vivienda, unos 11.000 euros, más, en este caso, lo que sería directamente los beneficios por estar dentro de la asociación patrimonial, unos 7.200, total has cobrado 38.000 euros. Y si hiciste una inversión de 10.000 euros en su momento, más los 1.500 de gastos de gestión, pues has ganado 27.100 euros en este periodo de 10 años. Vuelvo a insistir, para esto para muchos es mucho dinero, para otros es una miseria. Eso solamente lo dejo en tu conocimiento. También te quiero decir que yo ahora mismo pongo ejemplos prácticos y muy reales, los cuales quiero que se entienda perfectamente lo que estamos haciendo. Pero una vez que ya tengamos un capital, podemos hacer muchas cosas que nos van a dar muchísimo más rendimiento, bueno, pues como ya están haciendo otras sociedades patrimoniales, que bueno, que ya conocemos todos, ¿vale? Consecuencia, esto sería, por lo menos es nacional, es español, si queremos decirlo de esta manera, ¿vale? Vamos un poquito ya viendo cómo vamos a hacer los pagos y los porcentajes, ¿vale? Los pagos serán todos los lunes de cada semana, excepto aquellos que sean festivos nacionales, ¿vale?
Los ingresos solo podrán ser a través de transferencia bancaria o PayPal. Que nadie me diga que tiene una tarjeta de crédito y que nosotros le vamos a cobrar a través de la tarjeta de crédito. No lo vamos a hacer, porque no estamos delante de esa pantalla. Ya sabemos que hay mucho fraude con las tarjetas de crédito y lo que se está haciendo en este momento es que hay mucha gente que duplica tarjetas de crédito y a lo mejor si una persona paga con su tarjeta de crédito, paga nuestro bien patrimonial, podríamos tener problemas. En este caso, necesitamos sí o sí que aquella persona que decida de pagar directamente a través, o sea, que coger participaciones patrimoniales, tiene que hacer sí o sí una transferencia, donde va a tener una cuenta en el cual él va a ser titular y nosotros vamos a ser los titulares directamente de esa sociedad patrimonial. Con lo cual va a quedar reflejado que ese dinero no hay un blancamiento de capital y va a venir procedente de un banco a otro banco con un titular que va a ser el titular de esa sociedad patrimonial, ¿vale? O por PayPal. Por PayPal, si tú quieres pagar con tarjeta, PayPal tiene un sistema de verificación en el cual nosotros le damos garantía que PayPal, en este caso, no hay duplicidad de tarjetas y todo es correcto. Y en el caso de que haya una persona que tenga problemas, ellos son intermediarios directamente y pueden gestionar esa pega para que no haya ningún problema. Nosotros no queremos ningún problema porque ya estamos diciendo que estamos auditados directamente por Hacienda, ¿vale? Los beneficios que se reinviertan quedarán exentos de gastos de gestión. ¿Qué significa eso? Significa, creo que es bastante claro, si tú imagínate que a lo largo de 15 días, de 20 días, de un mes, de 2 meses, de 3 meses, del tiempo que sea. Imagínate que tú tienes 800 euros, 1.000 euros, 2.000, la cantidad que sea como beneficio. Eso es como si tuvieras una cuenta bancaria. Tú llegas, tendrás tu tarjeta de crédito asociada a la cuenta que tú tienes vinculada con nosotros, que en este caso será a través de PayPal, y tú a través de PayPal podrás sacar todo el dinero que dispongas en ese monedero, si queremos llamarlo de esa manera, en ese monedero en el cual tú podrás disponer de ese dinero a través de una tarjeta de crédito, ¿vale? Mastercard, que es lo que se está utilizando por defecto, ¿vale? Cuando gastes ese saldo, pues lo has gastado. Si tú ese saldo o ese dinero que tienes en el monedero lo sacas y lo vuelves a meter, tú vas a pagar el porcentaje de gestión. Sin embargo, si antes de sacarlo del monedero lo reinviertes en la plataforma para poder acumular más capital, eso está exento de gastos de gestión. Con lo cual, simplemente tú plantéate lo que más te interesa y hacer lo que creas más conveniente. ¿De acuerdo? Se podrán utilizar, rescatar el 100% de los beneficios acumulados en la cuenta. Es precisamente esto lo que te he dicho. Los beneficios acumulados en la cuenta. ¿Vale? Si decides de vender tus participaciones, ¿vale? Los socios de la sociedad patrimonial tendrán preferencia con prioridad a aquellos que menos acciones dispongan. Imagínate tú que tú tienes, por ejemplo, yo qué sé, 5.000 acciones de la sociedad y que tú, por un problema personal que tienes, necesitas de una manera o de otra vender esas participaciones, que es como si vendieras un garaje, como si vendieras una plaza de garaje, como he dicho, como si vendieras un piso, lo que sé, lo que te se ocurra. Pero tú tienes tus precisiones económicas y necesitas ese dinero, ¿vale? Tú no lo tienes que comunicar a la sociedad patrimonial y nosotros lo ponemos directamente en conocimiento de todos los asociados del patrimonio. Consecuencia, ellos son los primeros que tendrán derecho a comprar directamente todas o parte de esas participaciones que tú has puesto a la venta. Siempre dándole prioridad a los pequeños inversores, no a los grandes inversores. Imagínate uno que tiene 100.000 acciones dentro de nuestra sociedad, le vamos a dar prioridad para que una persona que directamente, que tiene a lo mejor 50 o 60 acciones, pueda comprar en vez de esa otra que tenga 100 o 200.000 acciones o las que quiera tener o las que pueda tener, ¿vale? Esto es simplemente para que los grandes no siempre sean más grandes, ni que lo puedan dominar todo. O sea, aquí es una sociedad patrimonial que todos
tenemos que hacer de todo, ¿vale? Consecuencia, lo importante de todo esto es lo que acabo de decir. Si no hay ninguna de las personas que lo compren dentro de nuestra sociedad patrimonial, que me extrañaría muchísimo, porque yo sería, en mi caso, sería el primero que lo adquiriría, automáticamente esas acciones se podrán vender fuera de la sociedad patrimonial. Con consecuencia, esas personas que compren tus participaciones, en el caso de que las vendas, automáticamente, pues, tendrás que tener en cuenta que esa persona automáticamente formará parte dentro de las escrituras de la sociedad patrimonial, pues, evidentemente, de ese dinero. Si queréis haceros una idea en la cabeza de cómo puede ser esto que os estoy diciendo, imaginaros Microsoft hace aproximadamente unos 30 años, ¿vale?, que nadie apostaba casi nada por Microsoft, y al día de hoy el que tiene una participación en Microsoft, pues imaginaros lo que puede costar. Y el que tiene dos, pues ya no digo nada, ¿vale? Simplemente lo dejo ahí en el aire como reflexión. Y hablo de Microsoft porque creo que es una marca conocida, pero podemos hablar de Facebook, podemos hablar perfectamente de Apple, podemos hablar de Google, o sea, podemos hablar de tantas marcas que al principio no se apostaba por ellas y que fíjate hasta dónde estamos en este momento, ¿vale? Conclusión de todo lo que estamos hablando y ya para terminar esta presentación, que bueno, pues si luego quieres participar, ponte en contacto conmigo y te diré exactamente cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Para ya ultimar detalles. Conclusión, con esta sociedad patrimonial podrás ser propietario de múltiples viviendas, pudiendo ponerlas como garantía hipotecaria. ¿Qué significa? Significa de que son títulos que tú vas a disponer, que como esa titularidad que tú tienes directamente es sobre un bien inmueble, si tú decidieras en un momento determinado utilizar tus participaciones como garantía de pago, lo podrías utilizar perfectamente porque tienen garantía de pago, ¿vale? Si comparamos el beneficio del dinero que tú podrías tener aquí con nosotros a si lo tuvieras estancado en un banco, pues te voy a decir que los bancos en este caso, de casos que conozco perfectamente, gente que tiene 60.000 euros metidos en el banco, la Caixa, por poner un nombre directamente, les están pagando un promedio de 100 a 150 euros mensuales por esos 60.000 euros que tienen en el banco. Si utilizamos el proyecto que te he dicho antes, en el cual por 10.000 euros podrías cobrar aproximadamente unos 178, fíjate la diferencia que hay. O sea, que creo que ya directamente el concepto de los beneficios por un concepto patrimonial, que creo que todos tenemos muy claro que lo más estable que hay en este mundo precisamente es el concepto patrimonial, bien por el concepto de alquiler como por el concepto de venta, ¿vale? Pues creo que el beneficio es muchísimo mayor. Y tú, evidentemente, no lo tienes que gestionar. Lo tenemos que gestionar nosotros. No es lo mismo que tú digas, yo voy a comprar una casa con el follón que eso lleva, de buscar una persona solvente para que no me deje de pagar, bla, 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 bla. Nosotros todo eso ya lo llevamos de carrerilla. O sea, ya no nos hace falta ni siquiera mirar prácticamente nada porque ya sabemos las personas que simplemente en el RAI y ASNEF ya nos dicen si esas personas tienen deuda, ¿para qué le vas a contratar una casa de alquiler? Si sabes que el riesgo es bastante más elevado. A lo mejor, si no tenemos ninguna otra persona que no tenga ningún problema de deuda en el RAI o ASNEF, pues a lo mejor tendremos que tirar de evaluar documentación, pero lo más importante es mirar RAI y ASNEF, que es lo más importante, ¿vale? Siempre podrás vender tus participaciones al precio que consideres. Nosotros no te vamos a decir, cuando tú compras una acción, sabemos al precio que está, pero sabemos que nuestras acciones por defecto van a subir de precio continuamente. ¿Por qué van a subir de precio? Pues muy sencillo, porque una cosa que tú compraste en un año en lo que te costó 10 euros, ¿vale? Dentro de 10 años, pues aproximadamente tendrás el doble, el triple o el cuatriple. Consecuencia, las acciones van a subir continuamente de precio. Lo que hoy vale 10, mañana tú, a lo mejor, esas acciones, sin que pasen los 10 años, los has vendido por 100 cada acción que tú tienes. Esto es como trabajar en la bolsa, pero mucho más estable y mucho más previsible. Va a depender de la capitalización que tenga la sociedad patrimonial, ¿vale? Para que tú directamente
puedas vender a un precio, puedas vender a otro, ¿vale? Se puede hacer especulación, pero no tanto, ¿de acuerdo? Y ya por último, estos títulos a los que tú compras con nosotros o que adquieres con nosotros más que compras, directamente son hereditarios. Consecuencia, el día de mañana, si tú falleces, esos títulos quedan para tus hijos, quedan para tus herederos, ¿vale? No los pierdes, no se pierden. ¿Consecuencia de la situación? Pues creo que es el negocio del siglo. Creo que es el negocio del siglo. Evidentemente, si ahora mismo no se suma nadie a esta capitalización, pues evidentemente no va a ser negocio. Pero si hay una cantidad de gente importante en la cual simplemente yo con llegando a €500.000, ya sé que es una cantidad considerable y que se puede hacer muchísimo dinero y no es un concepto de cantidad, es un concepto de gestión. O sea, esa parte la tengo bastante asumida y sé muy bien, tenemos muchos expertos que trabajan en esto y el éxito les va marcando su trayectoria. Consecuencia, te invito a que puedas participar desde lo mínimo, que serían 50 euros, en esta sociedad patrimonial. Lo dejo en tus manos y lo único que deseo a partir de ahora es que nos acompañes en este viaje, que evidentemente va a ser un viaje lleno de éxitos. Te espero. ¡Hasta luego!